Capítulo 301. ¿Es esta una especie súper peligrosa? En ese momento, incluso si Bude estuviera allí, habría grandes bajas. Más en serio, perjudica sus intereses. La capital imperial pudo desarrollarse a esta escala, y la muralla de la ciudad construida por el primer emperador jugó un papel demasiado importante. No es gran cosa que los civiles mueran, pero él no puede soportar dañar sus intereses. Primero resuelve las especies peligrosas y los 9 remolinos. Cuando llegue el momento, echemos un vistazo a la condición de la muralla de la ciudad. Incluso si falla, no puede fallar repentinamente. Debe haber un proceso gradual, y no hay necesidad de preocuparse por la amenaza de especies peligrosas en un corto periodo de tiempo. En la actualidad, es más importante resolver los 9 remolinos. La llegada de Hyuxuan parece haber preocupado a todos en la ciudad imperial, pero tenga la seguridad de que esta visita es solo por invitación de la familia real del Imperio Central. Todos en Ornest y el palacio estaban pensando preocupados. O en pánico, una voz tranquila sonó en sus oídos. Y la dirección de la voz parece ser la dirección de la especie súper peligrosa anterior. Podría ser que Ornest no podía creerlo, se levantó directamente de su posición y caminó hacia la puerta del palacio con una cara sombría. Efectivamente, sobre la capital imperial, no lejos del palacio, flotaba un aterrador dragón negro con un tamaño enorme y un brillo metálico por todas partes. El enorme cuerpo incluso cubría la mayor parte de la distancia de la capital imperial, cubriendo el cielo y el sol, y estaba lleno de opresión. Las aterradoras cabezas que tenían cientos de metros de largo estaban frente al palacio, y 2 ojos que emitían rayos de luz escarlata los miraban directamente. Las nubes en el cielo se dispersan a su alrededor, ocultando toda la luz del sol sobre la capital imperial. Aunque no hay luz solar, cada escala de ella emana un brillo tenue, que no da calor a las personas, sino que irradia desde el corazón. Una sacudida aleatoria en el aire parece ser capaz de desencadenar una ráfaga de viento sin fin. Si es un oponente, me temo que muy pocas personas fuertes podrán generar un espíritu de lucha, porque definitivamente no es un oponente que puede ser resistido por la mano de obra. Pero ahora, los ojos escarlata de este monstruo parecían estar mirando a Ornest. El rostro originalmente sombrío del ministro estaba un poco rígido, y bajo la mirada de esos ojos escarlata, parecía tener dificultad para respirar. No debería llamarse dificultad para respirar, pero olvidó cómo respirar normalmente. A pesar de que estaba separado por varios kilómetros, Ornest todavía podía sentir la sensación de represión desde la parte superior de la pirámide hasta el fondo. Gota tras gota de sudor frío se produjo en la cabeza de Ernest, y luego fluyó hacia abajo. No pude evitar regañar en mi corazón. ¿Quién dijo súper peligroso? ¿Es esta una especie súper peligrosa? ¿Me estás tomando el pelo? Con tal tamaño de cuerpo, este nivel de coerción, este es un monstruo absoluto. Sin mencionar las especies súper peligrosas, las especies peligrosas súper antiguas no son tan poderosas, ¿verdad? Además, no me digas que esto es de Hyuxuan. ¿Es esto lo que Hyuxuan sometió? Estaba pensando en darle una bofetada a la otra parte antes, pero ¿quién matará a quién ahora? Por cierto, mi plan funcionará. ¿Es el dios de la protección del país realmente el oponente de ese monstruo? Cuando Ornest entrenó al pequeño emperador para controlar al dios de la protección del país, también sintió su coerción de cerca. Aunque también era muy aterrador, en realidad no sentía mucho, pero el dragón negro frente a él. La coerción era tan obvia que bajo la mirada de esos ojos, ni siquiera podía pensar en atacar. Parece que he visto a alguien, el ministro del Imperio Central, Ornest, que en realidad salió del palacio para saludarnos, pero no es un gran honor para el dragón negro, pero la gente te está mirando, y no lo han hecho. Saludó al ministro. La voz apagada parecía llevar algo de sarcasmo en los oídos de Ornest, pero con la caída de la voz, el ultra antiguo y peligroso dragón negro abrió su boca varios cientos de metros debido a los ojos de Ornest. Nunca se han evitado o cerrado, así que puedo ver claramente las partes de metal adentro, y vagamente puedo ver un golpe anaranjado, una cosa azul púrpura como agua, aunque no sé qué es, pero las partes de metal fue suficiente para sorprenderlo.
Ese tipo que exuda una aura aterradora y parece una especie peligrosa súper antigua es en realidad una máquina. ¿Cómo es esto posible? Incluso el Dr. Fashion, que pudo fabricar muebles en el Imperio Central, no pudo fabricar tal cosa. ¿Ha alcanzado tal nivel el nivel tecnológico de Hugh Xuan? Incluso puede ser comparable al primer emperador hace 1000 años. Ian. Otro rugido de dragón causó una gran ráfaga de viento. En comparación con los duets aleatorios anteriores, esta vez fue particularmente entusiasta. Algunos vientos cálidos en el verano soplaban en las caras de todos, pero no se sentían cálidos o fresco, por el contrario, sus corazones son fríos, fríos e incluso dolorosos. Hugh. 9. Hugh Xuan. Resultó ser Hugh Xuan. De verdad vinieron. De verdad vinieron. ¿Cómo pudieron venir? Esa especie peligrosa también es de Hugh Xuan. Es su montura domesticada. Alcanzado. Después de escuchar la voz hace un momento, todos en toda la capital imperial no pudieron evitar sentirse sorprendidos por Hugh Xuan. Resultó ser un miembro de Hugh Xuan. La especie súper peligrosa de arriba resultó ser la montura de Nine Whirlpools. Se sentaron en él a la capital imperial. Sí, esta especie peligrosa es tan grande que incluso si lleva cientos de miles de tropas, no es imposible. Sin embargo, el emperador acudió al emperador por algo tan amenazante para provocar al Imperio Central. ¿O un caballo desmontado? ¿No tienen miedo de causar la ira del Imperio Central? Pero parece que la ira del Imperio Central es inútil, ¿verdad? ¿Se puede realmente conquistar? Después de la conmoción, trajeron una pelea acalorada y sus propios pensamientos. No importa cuánto haya llegado la disputa entre el Imperio Central y Hugh Xuan, al menos no debería ser el momento para que comiencen una guerra. Incluso si es una guerra. Debe ser en la reunión después. Aunque vivieron en la capital imperial durante varios años, no tenían ningún amor por el Imperio Central. Eran solo de por vida. Ahora, al ver la fuerza del iceberg revelado por Hugh Xuan, algunos incluso tuvieron la idea de irse. No quieren morir, quién sabe hasta dónde ha llegado la fuerza de Hugh Xuan. A juzgar por la fuerza del Imperio Central, no importa cómo lo mires, el oponente gana, por lo que no debería tener que elegir, ¿verdad? Sin embargo, la precaución interna aún los persuadió. Quieren echar un vistazo. Espera un momento. Veamos cómo el Imperio Central maneja las acciones de Hugh Xuan y si mostrará la carta de triunfo más fuerte que se ha ocultado en el pasado. Capítulo 302. Preferirías ser una cabeza de pollo que una cola de fénix. En este momento, Seleucus también era un poco increíble. Ese tipo opresivo resultó ser la máquina de Hugh Xian. Es posible que otros no lo vean, pero ella puede ver claramente las partes metálicas densas pero sin costuras en la enorme boca. Pero su apariencia, aunque brilla con un brillo metálico, parece una escama de dragón real, pero ese tipo de luz fácilmente puede causar malentendidos por parte de los demás. No se puede negar que esta es una creación mecánica perfecta. Si tuviera tal poder en ese entonces, ¿sería capaz de proteger a sus padres? ¿Puedes defender tu propia justicia? En un instante, Seleucus sintió una punzada de deseo. Quería convertirse en una criatura tan mecánica. Tal vez esa era la razón por la que ya era un ser humano mecanizado. Tenía un anhelo interior y un anhelo por el dragón negro. Ella también tiene un sentimiento similar a ella, el Dr. Fashion, que estaba en el laboratorio de la capital imperial y accidentalmente notó al dragón negro porque quería ver la diversión. Fue la primera persona en ver que el dragón negro no era una vida real, sino una creación mecánica. No a través de lo que es la parte de la boca u otra cosa. Es su comprensión de la maquinaria lo que él reconoce como el dueño de la mano de Dios Tegu perfecto, y ha poseído un talento que es diferente de gente común desde que era un niño. Incluso es posible desarrollar una poderosa máquina similar a los muebles del emperador. Después de que el Imperio Hugh Xuan desarrolló y promocionó el brazalete Minji no 1, se interesó mucho en esto, aunque no obtuvo una muestra real, pero con su sensibilidad y comprensión de la maquinaria, también pasó varios materiales peligrosos que han producido artículos con la misma habilidad, pero no pueden ser promovidos a gran escala como el Imperio Nine Vortex. Después de todo, hay muchas especies peligrosas de materiales involucrados.
Si desea promocionarlo, entonces la capacidad definitivamente disminuirá, y el múltiplo máximo que se puede mejorar es solo general, pero el costo aún no es barato. Si el efecto es el mismo que el brazalete no. 1, entonces el costo se triplicará nuevamente sobre la base anterior. La promoción a gran escala requiere mucho dinero. No es imposible usarlo en el ejército a gran escala, depende de si el Imperio Central está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero. Sin mencionar si los nobles que consideran el tesoro imperial como su hogar estarán de acuerdo, y él tampoco estará de acuerdo. Su tiempo es muy valioso y debe usarse en la innovación sin fin, en lugar de hacer exactamente las mismas cosas durante mucho tiempo. Excepto él mismo, esos idiotas no tienen a nadie que copie su creación. La operación es demasiado precisa y no saben cuánto tiempo llevará. Por lo tanto, los ministros se rindieron directamente y dejaron que el Dr. Fashion continuara desarrollando poderosos ministros. Si puede intentar fabricar algunas armas que puedan usarse ampliamente para mejorar la fuerza del ejército, por supuesto, esta última debe ser barata. Aunque el Dr. Fashion estuvo de acuerdo con su boca, no lo tomó en serio en su corazón. La investigación era su placer, no una herramienta para satisfacer los deseos de otras personas. Si el Imperio Central no podía proporcionarle lo que quería y los materiales que quería, él no se quedaría aquí. A veces, todavía está pensando si ir a Hyuxuan, pero considerando la importancia que los nobles y los ministros le dan, probablemente no podrá salir, y no sabe mucho sobre Hyuxuan. No ser de gran utilidad, y es posible que no pueda llamar la atención de Hyuxuan. Así que después de pensarlo, se rindió. Cuando se enteró de que Hyuxuan había aceptado la invitación del Imperio Central para asistir a la reunión, también se burló de que el gobernante de Hyuxuan era un tonto, y cualquiera con discernimiento sabía que esta era la conspiración del imperio. Incluso se atrevió a seguir. Incluso pensó que después de que Hyuxuan fuera destruido, buscaría materiales, información de investigación científica, etc. para mejorar su nivel de investigación y desarrollo. Ahora, es un verdadero tonto. Si nada más, es el dragón negro que Hyuxuan está mostrando ahora. No es algo que la maquinaria ordinaria pueda explicar. Este es casi el mismo concepto que el Teigu construido por el primer emperador hace 1000 años. Y como máquina, tiene sabiduría. Esto no es algo que pueda lograrse mediante la supuesta tecnología, incluso si tiene la mano perfecta del emperador. La tecnología de la otra parte definitivamente va mucho más allá de la suya. ¿Dónde puede tal imperio ser comparable al Imperio Central? ¿Cuál es la mayor amenaza para el imperio? Más que una amenaza. ¿Por qué la fuerza del propio lado es un poco más fuerte que la del otro lado o igual? Eso se llama amenaza, esto es tan directamente aplastante. ¿Crees que el Imperio Central actual sigue siendo un imperio dominado por el primer emperador? ¿Crees que el Imperio Central ahora puede producir algo como el Teigu de hace 1000 años? Sin mencionar la lucha contra el país del oponente, es el dragón negro mecánico de arriba. ¿Alguien en el Imperio Central ha sido capaz de luchar contra él? Confiar en Bude. Bud ni siquiera puede romper la defensa del oponente. Confiar en el dios de la protección del país Trono Supremo. Está lejos del tamaño. Como el mejor investigador del mundo y médico a tiempo parcial, no importa cuán crítico sea, no puede ver el más mínimo defecto en el dragón negro. No parece algo que los humanos puedan crear. Es demasiado perfecto, demasiado encantador. ¿Qué tipo de genio, qué tipo de equipo de investigación científica, qué tipo de inspiración puede hacer que creen un monstruo tan perfecto? Mira ese volumen, mira ese impulso, mira esos ojos inteligentes, no, es realmente perfecto. Qué emocionante hubiera sido si hubiera podido ser parte de eso en ese momento. Si tuviera que crear un monstruo así solo, sin mencionar los problemas técnicos, incluso si no hubiera dificultades ni restricciones materiales, le tomaría cientos de años imitarlo verdaderamente. Cientos de años, ¿puede vivir tanto tiempo? Debemos encontrar una manera de unirnos al Nine Vortex. Dr. Fashion se dijo a sí mismo seriamente en su corazón. Quiere ver qué tipo de equipo de investigación científica puede producir algo tan perfecto, quiere unirse a ellos, quiere aprender de su experiencia y aprender su tecnología.
Tal vez no se necesiten a sí mismos, después de todo, el equipo de investigación científica que tienen no es más débil que él, e incluso puede ser más fuerte, pero tiene información sobre su talento y cree que podrá demostrar el valor que tiene. Valores Hyuk-Swan. ¿Preferirías ser cabeza de pollo que cola de fénix? Tal verdad puede ser posible para otros, pero para él, para un verdadero investigador, la búsqueda de la verdad es lo más importante. Sin un grupo de personas con ideas afines y experiencia, ¿cómo puede mejorar? Si él considera el Imperio Central como su hogar, está bien, y está bien hacer contribuciones a la ciudad natal atrasada. Pero el Imperio Central y él son solo una relación de cooperación simple, y él no tiene una buena impresión del Imperio Central. Capítulo 303. La punta del iceberg de la fuerza de Nine Vortex es puramente lo que necesitan. En tales circunstancias, no había dudas en su corazón sobre qué elección tomar. Solo en un entorno donde la investigación científica sea próspera podrá progresar mejor, en lugar de quedarse en un lugar atrasado y dormirse en los laureles. Además, el Dr. Fasion miró al dragón negro con un toque de especulación de que el dragón negro podría ser solo la punta del iceberg de la fuerza de Hyuk-Swan, y su nivel tecnológico puede haber superado este campo. El dragón negro es solo un arma de guerra ordinaria en el interior, pero esta idea es demasiado aterradora. Si realmente es como su conjetura, la tecnología dominada por este imperio llamado Hyuk-Swan ha superado a este mundo durante miles de años o incluso más. El dragón negro flotaba sobre el cielo, pero en comparación con antes, su distancia desde el suelo se redujo en algunos puntos. Incluso el edificio más alto de la capital imperial tenía solo unas pocas docenas de metros de largo. Con el destello de patrones complejos, Naruto y los demás se teletransportaron desde el dragón negro y se pararon casualmente en la ciudad para dejarles espacio deliberadamente. Sí, deliberadamente, pero ahora no sé cuándo. Ornest y otros también trajeron una especie de ejército y altos funcionarios para recibir a Naruto y los demás. Su coraje ahora es un poco cobarde. Hablando de eso, ¿por qué ese dragón negro tenía que mirarme? Con desgana apoyando la sonrisa hipócrita en su rostro, Ernest maldijo débilmente en su corazón. Solo por este dragón, sus planes anteriores tuvieron que revisarse demasiado, e incluso todos los planes tuvieron que cambiarse. Cuanto más te acercas a Hyuk-Swan, más puedes sentir el impulso incomparable de este dragón mecánico. ¿Qué es esto? Y si las partes de metal que vi antes son reales o falsas, esta cosa no parece una máquina. ¿Qué? ¿Podría ser que Hyuk-Swan haya dominado la habilidad de fabricar la herramienta emperador? Esto realmente no es una buena noticia. Realmente no hay manera. Lo que pensé antes fue preparar una trampa, usar al protector del país para matar poderosamente a Naruto Uzumaki y finalmente matar al resto del ejército de Hyuk-Swan. Realmente no hay forma de lograr todo el plan de autodestrucción de Hyuk-Swan. Parece que realmente no hay manera. Ornest, a quien el dragón negro miraba fijamente, así lo creía. Podría ser que, bajo las narices del dragón negro, pudiera dejar que el pequeño emperador detrás de él convocara al protector del país y matara a Naruto Uzumaki. No bromees, el dios de la protección del país no es el oponente de este dragón negro en términos de tamaño. A menos que espere, parece que no es imposible que Ornest de repente tuviera una idea en este momento, y el corazón originalmente en pánico también se calmó en este momento. Parece funcionar. Al mismo tiempo, detrás de Ornest, Bude tomó al pequeño emperador con un rostro tranquilo y caminó hacia Hyuk-Swan sin prisa. Sintiendo la codicia de las especies peligrosas superantiguas de arriba, Bud no pudo evitar suspirar en su corazón. Parecía que Ernest la iba a cagar, él era quien sabía del plan de Ernest, y quizás Ernest no lo ocultó en absoluto. Pero la base de todo esto es que el dios de la protección del país puede matar al oponente. Pero por la fuerza que Hyuk-Swan ha mostrado en la actualidad, es posible que el dios de la protección del país no pueda desempeñar ningún papel. Originalmente su plan, hoy debería ser el día en que el rey de Hyuk-Swan muriera en la capital imperial, pero ahora, si lo hacen, debería convertirse en el día en que caiga el imperio central. Incluso si no lo haces, ¿se puede evitar el sometimiento del país sin tocar el imperio central?
A menos que estén dispuestos a rendirse y renunciar a todos sus derechos, siempre habrá una guerra entre Hyuxuan y el Imperio Central. Y el resultado de la guerra es evidente, no siente que él y el dios de la protección del país solo puedan competir con Hyuxuan. Pero esos nobles y ministros, me temo que aunque mueran, no entregarán sus derechos, ¿verdad? Incluso los farisaicos piensan que solo la ayuda de los nobles puede hacer que la otra parte controle mejor el imperio. Luego trate de engañar a la otra parte con alguna amenaza y tentación. Jeje, si se trata de un llamado ejército revolucionario o un levantamiento civil, es realmente posible ser persuadido por ellos. Después de todo, en la larga historia de miles de años, los nobles han desarrollado fuerzas muy profundas y enormes raíces en el Imperio Central y quieren eliminarlos a todos. El imperio que ya ha sido viento y lluvia se debilitará aún más, lo que hará que su nuevo imperio se vea amenazado por la subyugación del país al principio. Pero Hyuxuan es diferente. Tienen tecnología y antecedentes poderosos, e incluso han dominado la tierra que no es inferior al Imperio Central. Pueden controlar perfectamente el imperio incluso sin la ayuda de los nobles, y Bude cree que con ese Hyuxuan en términos del carácter del rey, nunca permitiría que nadie se atreviera a amenazarlo, y ni siquiera permitiría que esos nobles tumores afectaran su imperio en absoluto. Solo hay un resultado para la nobleza: la muerte. Aunque es el general heredado de la familia real que protege el imperio central de la época, tiene que decir que realmente admira al rey de Hyuxuan. No importa cuál sea su identidad, ya ha demostrado su poderosa habilidad de emperador. Si es el emperador del imperio central, me temo que reproducirá el estilo del primer emperador hace 1000 años. No hay daño sin contraste, a veces. Bud miró la escena a su lado en secreto, y el pequeño emperador que estaba observando cuidadosamente a Hyuxuan y a Elon, y suspiró en secreto en su corazón. Además, cuando Ernest estaba en el poder, si lo detenía, se resolverían las cosas. Mejor desarrollo. Por desgracia, tampoco parece funcionar. Aunque Ernest tiene ambiciones, también tiene la fuerza para tener ambiciones, incluso si sus diversas opresiones de civiles han provocado quejas de la gente del imperio, pero una cosa es cierta, es decir, para el ejército. El patrocinio se está enriqueciendo. Ya sea que se trate de la investigación y el desarrollo de armas o la inversión de fondos, se estima que incluso el emperador, que todavía está recolectando y desapareciendo de la gente, incluso él mismo sabe que si el ejército también usa la naturaleza codiciosa, entonces el imperio central definitivamente lo hará. Ser derrocado en el futuro. Y la excavación de Esdes y otros ha hecho que la fuerza del ejército se eleve a un nuevo nivel nuevamente, y está completamente garantizado que no importa qué tipo de persona o fuerza sea, no puede ser empujada al imperio central. Aunque no quiero admitirlo, Bude tiene que decir que la fuerza militar del imperio central ahora es más fuerte que muchas veces en el pasado, incluso más fuerte. El viejo emperador era demasiado amable, y los fondos del tesoro se usaron para compensar a la gente común. Aunque era un país bueno y pacífico, el tesoro también fue destruido por él. Después de todo, la mayor parte del dinero del imperio no pertenece al tesoro, sino a las casas de los nobles. Aunque la política de Ernest es repugnante, hay que decir que tiene muchos efectos. Incluso si parte de ella es engullida constantemente por los nobles, todavía hay un número considerable de cuentas que fluyen hacia el imperio. Capítulo 304. ¿Quién crees que es más digno de seguir que tu rey? Esto solo es suficiente para que tolere lo que Ernest dijo e hizo. Ernest sacrificó los intereses del pueblo por la estabilidad del país. No es bueno, pero la realeza, la familia y el ejército son los que más se benefician, y él también tiene la fuerza para asegurar que el país esté sano y salvo aunque haga viento y llueva. Entonces, mientras Ernest no fuera lo suficientemente estúpido como para tocar su brazo en esa posición honorable, no le haría nada. Después de todo, él no es demasiado joven ahora. En esta era en la que la edad promedio es de menos de 100 años, no cree que la otra parte tenga muchos años de vida. Cuando muera, todo pertenecerá a su majestad el emperador. Los ministros solo conservaron temporalmente la riqueza del imperio.
Por supuesto, no significa que pueda tolerar todo lo que tiene Ornest. Si un día, el poder de Ornest está más allá de lo que puede permitir, no dudará en destruirlo y poner a todos los en la oscuridad. Todas las conspiraciones lo abrumaron. Y que sea incluido en los libros de historia, atrayendo críticas de generaciones posteriores. Esta era su idea original, una idea que había sido planeada, pero ahora, esta idea parece tener problemas extremadamente serios. Bud miró a Naruto Uzumaki parado frente a él con una capa de dragón negro azabache. De pie allí, esta persona parecía ser el centro del mundo. Incluso él tenía la necesidad de arrodillarse y adorar. Se parece menos a un emperador que cualquier emperador registrado en su familia, pero más a un emperador. En lugar de palabras como emperador, quiere usar Dios para describir a este hombre. Cabello rubio, ojos celestes y un temperamento polvoriento. Tan tranquilo como si el cielo y la tierra se derrumbaran sin ningún cambio en su expresión. Esto es solo apariencia y temperamento. Si encuentras la respuesta en los detalles, la otra parte lo hará. Desgaste el traje de ese ha sido capaz de mostrar su nivel tecnológico superior al del Imperio Central. Es muy difícil de hacer. Si el primer emperador estuviera vivo, aún podríamos luchar, pero ahora, esta dinastía, el poder de combate actual, ¿realmente tenemos el nivel de luchar contra el otro lado? Bud suspiró profundamente. General Bud, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes tan decepcionado? Y la otra parte es el rey del imperio de los 9 vórtices. Parece muy majestuoso. ¿Sería bueno si pudiera tenerlo?, preguntó el emperador. Sobre la situación de Bude con verdadera preocupación, y luego fijó sus ojos en Naruto. Una profunda envidia brilló en sus ojos, estaba muy envidioso de la apariencia tranquila de Naruto, ese era su expadre e incluso su abuelo. Nada de eso parece. Incluso fantaseaba con poder enseñar a los ministros y a esos ministros desobedientes con tal expresión en el futuro, que debe ser particularmente majestuosa. Pensando en ello, el pequeño emperador incluso se rió locamente. Viviendo bajo la apariencia de ministros, guardias y sirvientas durante mucho tiempo, el pequeño emperador sabía muy poco debido a su corta edad. Ahora su mente es casi pura y puede entender casi todo lo que el ministro le dio. Simple distorsionado, es el pequeño emperador actual. Era demasiado ingenuo para entender por qué el imperio de los 9 vórtices vino a mostrar tanta fuerza hoy. La guerra entre Hyuxuan y el imperio central ha sido inevitable durante mucho tiempo y no hay otra forma de detenerla. Como emperador del imperio central, ¿tiene alguna posibilidad de sobrevivir? No. Bud miró al pequeño emperador con un destello de tristeza y desesperación en sus ojos. Su Majestad, ¿sabe cuál es el fin del mundo? ¿El Imperio Central todavía tiene futuro? ¿Usted todavía tiene futuro? Pero tenga la seguridad de que mientras el ministro esté aquí, lo protegerá durante todo el día. A menos que el ministro muera, Su Majestad nunca será lastimado en lo más mínimo. Los ojos de Bud están llenos de firmeza. El significado de la existencia de su familia es proteger el imperio, y el emperador es la esperanza del imperio. Mientras el emperador no muera, el imperio central no será destruido. No importa cuán desesperado y triste esté su corazón, debe asegurarse de que nada le pase al pequeño emperador, al menos, no puede dejar que el imperio central muera en su generación. En esta batalla silenciosa, el ganador final es Hyuxuan, y el imperio central solo puede sonreír con amargura. Han pensado en las diversas contramedidas de Hyuxuan, cómo llegar a la capital imperial, cómo morir, cómo dispersarse, cómo fallar, pero nunca pensaron que la otra parte se pavonearía y haría algo más peligroso que el super. Especies peligrosas. La aterradora creación mecánica llegó a la capital imperial. Tan pronto como se conocieron, mostraron a todos su insondable herencia y fuerza. El dragón negro por sí solo hace que la gente no pueda empezar a pensar en ello. ¿Quién se atreve a hacer un movimiento contra Hyuxuan bajo la mirada de ese dragón negro? Incluso si todos saben hasta dónde ha llegado la relación entre Hyuxuan y el Imperio Central, incluso si todos conocen el propósito de la invitación del Imperio Central a la reunión de Hyuxuan, incluso si todos saben que uno de los dos lados debe caer. Incluso si todos saben que los dos lados pueden comenzar una guerra en cualquier momento y en cualquier lugar.
Sin embargo, nadie en el Imperio Central se atrevió a actuar a voluntad, ni siquiera un movimiento provocativo. Porque mientras lo hagan, al momento siguiente, se encontrarán con el aterrador ataque del gigante sobre sus cabezas. Como dije antes, la acción de Hyuk Swan hizo que Ornest abandonara todos los planes anteriores. Debería haber sido una fiesta para enviar a Hyuk Swan a la muerte, pero también se convirtió en una fiesta de hospitalidad. Ornest no se atrevió a mencionar a Ji, Eiton y Su Tian que envió antes, e incluso fingió no ver a Esdes pavoneándose en el banquete. Aunque era un banquete del Imperio Central, Hyuk Swan parecía ser su propia corte local, sin el menor sentido de moderación, pero el Imperio Central, a excepción del pequeño emperador, todos estaban inusualmente restringidos. Como general militar, la tarea de Wood es hablar con los generales militares del Imperio Nine Vortex, que es beber. Y todos los que se sientan a su lado tienen una fuente de poder que puede distinguir con solo un vistazo. Incluso si ni siquiera sintiera el aura de la otra parte, aún podía juzgar que eran fuertes. Con tu fuerza, deberías poder ganar mucha popularidad incluso entre la gente. ¿Por qué no he escuchado tus rumores durante tantos años? De lo contrario, definitivamente te invitaré a unirte al Imperio Central en persona. Incluso si es el puesto de general también puede ser entregado. Bud tomó un sorbo de vino y no pudo evitar preguntar. Realmente, tenía mucha curiosidad, ¿de dónde venían estas potencias y por qué el pasado? Nadie escuchó que hay tanta gente fuerte en Minjian, y dijo que también los invitaría a unirse al imperio. ¿Quién crees que es más digno de seguir que tu rey? Capítulo 305. Alrededor del 90%, Silai también le dio unas palmaditas en el hombro a Bude y dijo con un tono ligeramente profundo. Bud se quedó atónito por un momento, luego miró al feliz pequeño emperador sentado a un lado, luego miró al magnífico rey de Hyuk Swan al otro lado y suspiró. Pedí más. Son solo 1000 años. Sin embargo, nunca ha habido un emperador tan excelente en el imperio es un imperio que abarca 3 mundos. El Imperio Central ha esperado durante 1000 años. ¿Cuánto tiempo han esperado? Hemos estado esperando desde el nacimiento de los seres humanos, esperando a este monarca que puede unificar el mundo. Por otro lado, Ornest también sabe lo difícil que es halagar a un rey de verdad. El viejo emperador es un buen hombre, y el pequeño emperador no está familiarizado con el mundo, por lo que puede manejarlo fácilmente, pero frente a él. No importa cuán educado sea, no importa cómo sonría, no puede ocultar la naturaleza cobarde en su corazón. ¿Qué es un compañero como un tigre? Pensé que nunca entendería este sentimiento en mi vida, pero no esperaba entender este sentimiento frente a los reyes de otros imperios hoy. Tengo que decir que realmente jodí. Los otros funcionarios del Imperio Central se sentaron honestamente en la esquina y le entregaron el lugar a Ernest. No se atrevieron a mostrarlo. Solían pasar desapercibidos en la sala del tribunal y solían fingir. Aún más ahora. Connaught es un gran imperio, y entre los funcionarios, Ornest es apenas una figura. Aunque, este tipo que estaba en caos en el Imperio Central solo puede inclinarse ante el rey de Hyuk Swan. En cuanto a los agravios de hoy y del pasado, el Imperio Central se considera desafortunado y está dispuesto a compensar. Si no se compensa, no se emitirá. Después de todo, la otra parte tiene el poder de destruirlos. Frente al poder absoluto, ¿qué pueden hacer? No quieren morir. Mientras el Imperio Central aún pueda ser retenido y este incidente pueda calmarse, aún es aceptable inclinarse por un corto tiempo. Esta es también la primera vez que sus ministros nunca han estado de acuerdo unánime sobre un asunto determinado. El propósito es sofocar los diversos odios acumulados entre los dos lados. Y el precio que pagaron fue, naturalmente, lo que Hyuk Swan más quería. Sintieron que habían descubierto lo que más le gustaba a Hyuk Swan del territorio comercial en el pasado, y el territorio del norte e incluso los alienígenas del norte. Tierra. Lo que más le gusta a Hyuk Swan es la tierra. Tienen un deseo incomprensible por la tierra. Por supuesto, no es solo la tierra, hay todo tipo de indemnizaciones Esdes, Torn, Black Elle, Imperial Assassination Team y Probes.
Pensándolo detenidamente, realmente le hicieron muchas cosas a Hyuk-swan, pero nunca pensé que esto se convertiría en una condición para ser chantajeado por la otra parte, sin mencionar que esos intrusos están muertos. La clave es que Esdes no se ha agregado a ti. Tenemos más muertos que tú. Solo se atreven a decir estas palabras en sus corazones. Frente a los fuertes, los débiles no tienen derecho a elegir. En cuanto al conocido de Ernest, el rostro de Naruto no fluctuó mucho, y Xiaonan, que se había quedado con Hinata, se puso de pie y comenzó a hablar con Ernest en detalle. Después de haber sido secretaria durante décadas, es una negociadora profesional. Básicamente, todas las negociaciones en el Imperio de los Nueve Vórtices las lleva a cabo ella. Su nivel de negociación es, naturalmente, mucho más alto que el de Ernest. La poderosa fuerza del Imperio Nine Whirlpool es su respaldo, lo que le permite negociar condiciones sin temor a las emociones de la otra parte. Mientras el Imperio Central todavía sea un poco sensato, no irán a la guerra. Los débiles no tienen poder para resistir. Por supuesto, el Imperio de los Nueve Vórtices es benévolo. Dado que la otra parte está dispuesta a sufrir, no lo mencionarán demasiado, probablemente el 90%. ¿Estás seguro de que no está mal? Las comisuras de la boca de Ernest se torcieron. ¿Qué es el 90%? ¿Por qué no dices que lo quieres todo? ¿Cuál es la diferencia entre 90 y todos? ¿Qué es más humano? Esto es tan jodidamente humano. Si no fuera por esta razón, el enojado Ernest incluso hubiera querido volcar la mesa. No es solo golpear. Venir. ¿Quién le teme a quién? ¿De verdad crees que somos el jefe? El general Wood y el ejército del imperio no son en vano. Es más, todavía tenemos al dios de la protección del país, aunque puede que no sea tan bueno como el dragón negro, puede que no sea mucho peor. Al menos consumirá el 30% de tus tropas. Si dos tigres se pelean, uno saldrá herido, sin mencionar la existencia de un tercero. No quieres que el ejército revolucionario se aproveche de eso, ¿verdad? Estaba pensando en señalar la nariz de Xiaonan así. Pero no se puede, tal vez es posible, pero él no quiere, no ha disfrutado lo suficiente de la buena vida. ¿Cómo podría morir aquí con este imperio? No es el 90% de la tierra, mientras la capital imperial más importante todavía esté allí, no hay nada que prestar atención en esos lugares civiles. A lo sumo, pueden obtener menos beneficios. ¿Pero por qué eres tan infeliz? Ernest apretó el puño con fuerza y luego lo soltó lentamente. ¿Qué puedo hacer si no estoy reconciliado? No hay manera. Parece que ha tomado una decisión. Este es el acuerdo que hicimos hace un momento. Por favor, eche un vistazo. Xiaonan miró la reacción de Ernest y no hubo cambios en sus ojos. Sabía desde el principio que la otra parte definitivamente estaría de acuerdo, mantendría las colinas verdes, sin miedo a quedarse sin leña. Todos deberían entender la verdad. ¿Decidiste desde el principio que estaría de acuerdo? Tengo mucha confianza. Ernest concluyó el acuerdo y escribió su nombre en él. ¿Por qué no dejar que el pequeño emperador firme? Con tal decreto que humilla al país, a pesar de que tiene demasiadas deficiencias, todavía sabe qué hacer y qué no hacer. De lo contrario, el viejo emperador no lo dejaría ayudar a cuidar bien al pequeño emperador. El emperador nunca ha sido una buena persona. La vieja persona buena es solo un hombre para Chen que usó su riqueza en la gente. ¿Cómo puede sobresalir entre los príncipes del año sin ninguna fuerza? De todos modos, ya ha llevado innumerables tinieblas. ¿Qué tal un poco más? Entregue permanentemente toda la tierra del Imperio Central, excepto el Imperio, al Imperio Hyuk-swan a cambio de una compensación. No hay duda de que en cualquier mundo, cualquier país es un acuerdo humillante. Capítulo 306. Insultar a los 9 remolinos es la ley. Es un pecado menospreciar a Hyuk-swan. Cesación de tierras siempre es una vergüenza para un país. Pero por esta vergüenza, no importa quién sea en el Imperio Central, solo pueden romperse los dientes y tragarlo. No tienen derecho a protestar. Y la paciencia es lo único que pueden hacer. Esto no puede dejar de recordarle a Naruto el país de su vida anterior. También fue por el fracaso de ciertas políticas que pasó de ser la primera potencia del mundo a un país atrasado, e incluso casi se convirtió en una colonia de otros países.
Aunque se ha desarrollado gradualmente y se ha vuelto cada vez más excelente, pero esa vergüenza, de hecho, nunca será olvidada por las generaciones futuras. Olvidar es traición. Es una pena, el Imperio Central no es suficiente para compararlo con ese país. No tienen un sentido tan fuerte del honor nacional, y el país nunca les ha dado esperanza y calidez. De lo contrario, Naruto puede esperarlo. En las próximas décadas, volverá a aparecer como una figura deslumbrante para llevar a ese pueblo a rebelarse contra sí mismo. Hiciste un buen trabajo, Naruto, le sonrió a Xiaonan. Después de años de entrenamiento, Xiaonan realmente ha mejorado mucho en términos de conversación. Esto no es el llamado talento y tecnología, sino que realmente se aprende poco a poco. Xiaonan ha sacrificado mucho por Naruto. Esta es también una de las razones por las que movió a Naruto. Es solo que tengo a Hyuxuan como respaldo, así que tengo suficiente confianza en la negociación. No soy yo, eres tú. Xiaonan le sonrió a Naruto, pero sabía aún más que si nadie era aplastado en fuerza con el otro. El país del lado como respaldo, no importa cuán asombrosas sean las habilidades de negociación, es imposible obtener tal ganancia. Quizás el autor de Sanchion tiene algún tipo de ambición extraña. En este trabajo, el mapa de todo el Imperio Central, es decir, los componentes del Imperio Central, se puede dividir aproximadamente en 4 partes. El emperador es una combinación de las características de las capitales de varias dinastías en la antigua China, la Gran Muralla de la capital, el Gran Canal Beijing-Zhou, el Paso Sisui, Paso Ulao, junto a Luoyang, el lugar amargo y frío en el norte, el sur es obviamente India, y la alquimia occidental, y el este no lo es. Países insulares visitados. Jaja, realmente no sé cómo contenerme. La expresión de Naruto se mantuvo igual, pero había una pizca de frialdad en su corazón. No mucho es mejor para él, no importa cuánto odie ese país, al menos sus obras tienen más probabilidades de ser amadas por una gran cantidad de personas y luego generar el mundo real. Cuantos más lugares pueda ocupar. Si existe la posibilidad de volver a su mundo original en el futuro, a Hyuxuan no le importaría ir allí por un tiempo. Sin embargo, hablemos de este tipo de cosas en el futuro. En cuanto al presente, aunque Naruto está muy satisfecho con la cooperación de Ornest y los demás, es imposible que el desarrollo del asunto continúe debido a su cooperación. De hecho, ya sea que sean dignos de cooperación o no, el Imperio Central debe ser destruido, pero el momento de la destrucción es anterior o posterior. Además, todo el Imperio Central tiene una población de aproximadamente 300 millones además de la capital imperial. La capital imperial es la clase más rica y la clase más lujosa. Esto también se debe a que mientras la capital imperial no se mueva, Ornest y An todos pueden soportarlo. La razón es porque mientras el emperador esté bien, aún pueden disfrutarlo. Un lugar que no sea la capital imperial. Jeje, el dinero que Tasmi se llevó de la aldea al principio no era una cantidad pequeña, pero lo anterior es probablemente la cantidad de jugar en la capital imperial durante unos días. Esto también muestra por un lado lo lujosa que es toda la capital imperial. Son personas que no andan cortas de dinero. Los lugares fuera de la capital imperial no son tanto otras ciudades como pertenecen al campo. Básicamente, son gente pobre. Si quieres dárselos a Hyuxuan, si quieres estabilizarlos en poco tiempo, tendrás que perder mucho tiempo. Si un emperador ordinario obtiene una cantidad tan grande de tierra, teme que se recuperará en un corto periodo de tiempo y optará por suspender temporalmente la guerra. Después de todo, el Imperio Central le ha dado todos los lugares excepto la capital imperial a Hyuxuan. Si Hyuxuan todavía quiere continuar la guerra, es inevitable que algunas personas farisaicas en el mundo exterior la conquisten, pero a Hyuxuan le importa. ¿Son valiosas las vidas de esas personas? ¿Eso es útil? ¿O es imposible matarlos con el poder de Hyuxian? La ley que culpa al público no es útil para Hyuxuan. ¿Qué? ¿Qué ley violaron? Insultar a Hyuxuan es la ley. Es un pecado menospreciar a Hyuxuan. Piensa en la brutalidad que puedes dejar, nadie te detiene nunca. Sin embargo, después de dejar Hyuxuan, ningún otro país está dispuesto a aceptarte.
Naruto originalmente pensó que sí, independientemente de si el Imperio Central está de acuerdo o no, tiene la intención de destruir directamente el Imperio Central. Sin embargo, parece que debido a ese acuerdo, las fortunas nacionales del Imperio Central en realidad han vuelto a la luz, y ha cambiado de la forma de dragón original a la forma que está a punto de trascender la calamidad. ¿Qué? ¿Puede ser que quieras volver a convertirte en dragón y seguir luchando? ¿O se activa alguna parte oculta del Imperio Central? Interesante. Sin embargo, parece que si quieres hacerlo hoy, será un poco problemático. Olvídalo, es suficiente para obtener el 90% de la tierra de todo el Imperio Central sin ningún esfuerzo. Hay tantas oportunidades. Si la guerra se inicia directamente esta vez, los civiles en la capital imperial perderán la vida en la guerra. Darles más tiempo para tomar decisiones también es algo bueno. Al menos, después de que comience la guerra, aquellos generales con buen corazón no tendrán que preocuparse. Después del banquete final, el general Wood simplemente guardó silencio y ni siquiera miró el acuerdo. Por supuesto, como una de las potencias en el techo de este mundo, naturalmente podía escucharlo, por lo que conocía el acuerdo. Sin embargo, incluso si conocía el contenido general de lo anterior, solo podía guardar silencio, porque no tenía forma de objetar. No importa que, es mucho mejor que el Imperio Central destruyendo directamente el país, ¿verdad? Además, poder mantener la capital imperial ya es una fortuna entre las desgracias. La capital imperial es el lugar más próspero del Imperio Central. Si Hyuxuan quiere estar aquí, es posible que no pueda guardar silencio porque la capital imperial es su última tolerancia. Si se conserva la capital imperial, se conserva la última esperanza. Es también el último incendio de la capital imperial. Si pueden quemarla en el futuro, o incluso con más fuerza, pueden tener un nuevo día. Y como general del Imperio Central, como patriarca contemporáneo de la familia, no debe permitir que el Imperio Central caiga en su generación. Ya es el mejor resultado que el emperador es inmortal, incluso si pierden la mayor parte de la tierra en el Imperio Central. Además, si cambias de opinión, esto no está exento de beneficios. Después de todo, el Imperio Central, aparte de la capital imperial, no les reporta muchos beneficios, e incluso cuesta más de lo que entregaron dinero para proteger esos lugares. Capítulo 307. Sin ellos, el país más fuerte que jamás haya aparecido en la historia es aún mejor para el Imperio Central. También pueden llamar a todas las tropas distribuidas en esas ciudades de regreso a la capital imperial. De esta manera, los guerreros en la capital imperial tienen ya cuando supere el 1.000.000, incluso si Hyuxuan ataca repentinamente, podrán aguantar un poco más. En general, no hay necesidad de estar demasiado triste. Hyuxuan se fue, y se fue con una sonrisa de satisfacción. El Imperio Central también se rió, aunque era una sonrisa irónica, pero para ellos, este ya era el mejor resultado. Al día siguiente, el acuerdo entre los 9 remolinos y el Imperio Central se hizo público y se extendió por todo el mundo a través de la energía de los 9 remolinos. Casi todos los territorios del Imperio Central sabían la noticia. La noticia trajo conmoción y emoción. ¿Cómo es posible que no sepan de Nine Whirlpools? Han tenido la idea de dejar el Imperio Central para vivir en Nine Whirlpools más de una vez en el pasado, pero se dieron por vencidos por varias razones, pero eso no significa que no tienen una buena impresión de la gente de los 9 remolinos cielo. Incluso si esta evaluación es una exageración, es suficiente para que lo anhelen. Al menos no importa cuán malo sea, no será tan malo como el Imperio Central, ¿verdad? En un instante, todos los civiles mostraron su alegría, como si estuvieran celebrando un festival, sus rostros entumecidos también mostraron una rara sonrisa, y la gente expresó sus felicitaciones de corazón y esperaba que esperaran a Hyuxuan. Lleguen, seguramente los encontrarán en la puerta de la ciudad. Los plebeyos son buenos, los nobles, el prefecto, los que están en el poder que viven fuera de la ciudad no son buenos. ¿Qué estás bromeando? Si viene Hyuxuan, ¿todavía tendrán espacio para vivir? ¿Pueden todavía vivir una vida tan feliz? Si Hyuxuan quiere hacerles algo, ni siquiera tienen la capacidad de resistir. Incluso el Imperio Central solo puede rendirse a Hyuxuan. ¿No es esta tierra cedida a Hyuxuan suficiente para explicar?
De acuerdo con el temperamento pasado de Hyuxuan, no tenían una buena actitud hacia los poderosos. Si se quedaran aquí, los matarían. No, debemos irnos. No solo un noble y Taizhou tuvieron esta idea, sino que casi todos los nobles y prefectos tuvieron esa idea. Casi huyeron con una actitud desesperada. Después de analizar la información, rápidamente empacaron sus muebles y personal para huir de su ciudad. No importa cuán preciosos sean los derechos y la riqueza, ¿cómo pueden compararse con sus vidas? Mientras sigan vivos, ¿qué riqueza no se puede obtener? Por supuesto, no es que no hayan dejado atrás lo más mínimo, fueron capaces de hacer una fortuna bajo su propio control en ese entonces, no solo en virtud de su poder, quien no tenía fuerzas del inframundo en sus manos. No pueden irse con ellos, pero aún así es muy simple quedarse aquí para causar problemas al imperio de los 9 Remolino. Debido a que casi todos los funcionarios locales huyeron, huyendo desesperadamente a la capital imperial. Por lo tanto, esos civiles tuvieron que esperar a que Hyuxuan tomara el control en un corto periodo de tiempo, y durante el periodo de toma, en realidad descubrieron que sus niveles de vida eran muy cómodas, al menos es mucho mejor de lo que solía ser. ¿Es el estado no regulado mejor que el estado regulado? Qué malo es el dominio del imperio central sobre ellos. Pero la felicidad es solo temporal, y las fuerzas del inframundo que solían estar bajo el control de los funcionarios locales también comenzaron a hacer fortuna durante este tiempo, robando, matando y acumulando dinero. Hicieron todo lo que pudieron. En el pasado, incluso si lo hacían, no lo hacían demasiado a fondo, pero ahora realmente hacen lo que quieren. Y sus acciones también han despertado la ira de todos los civiles. ¡Qué broma! Todo está a punto de mejorar, y la luz está llegando. ¿Por qué ustedes, cabrones, todavía tienen el coraje de hacer este tipo de cosas aquí? La ira hizo que su disgusto por el imperio central se elevara a un nuevo punto crítico. Efectivamente, ese tipo de país debería ser destruido por completo. ¿Por qué Hyuxuan les dejó una capital imperial? Debería incluso el emperador ser destruido juntos. Tenían muchas esperanzas de que Hyuxuan viniera a ayudarlos a matar a todos los nobles y esas fuerzas negras. La generación anterior había sido paciente con el imperio central debido a la amabilidad del viejo emperador, y la amabilidad durante tantos años, no importa cuán mala sea la política. En ese momento, todavía tienen el único rastro de sus pensamientos, pero ahora, el último rastro de ellos se ha ido. El imperio central ha perdido por completo los corazones y las mentes de todas las personas excepto la capital imperial. Incluso en la capital imperial, una gran cantidad de civiles empacaron y se fueron. Después de presenciar de cerca la brecha entre Hyuxuan y el imperio central, no tienen razón para quedarse aquí. En el pasado, de hecho era próspero, pero el consumo y la oscuridad era mejor que en otros lugares. Por el contrario, la mayoría de ellos no son felices o felices viviendo aquí, no tienen mucho reconocimiento por el imperio central en absoluto. Además, antes escucharon rumores de que el imperio central estaba listo para cerrar las puertas de la ciudad para evitar que nadie entrara y saliera, y sería demasiado tarde para irse. Por lo tanto, en la última vez, ya no dudaron y salieron corriendo todos a la vez. En todo el imperio central, probablemente solo la última parte extremadamente pequeña de la capital imperial, así como los nobles y los que están en el poder, siguen siendo hostiles a Hyuxuan. En todo el continente, el imperio Nine Vortex ha sido reconocido como el país más fuerte, incluso el país más fuerte que jamás haya aparecido en la historia. Y el rey de los 9 remolinos, el remolino de Naruto, también se ha convertido en el mejor rey del mundo hoy. Aunque Naruto y los demás han llegado a la edad de medio centenar, son solo jóvenes o incluso adolescentes en la superficie. Por lo que innumerables personas adoran a Naruto, incluidos sus subordinados, y los consideran ídolos. Y soñaba con unirse al ejército algún día, convertirse en sus compañeros de equipo y convertirse en los subordinados del rey. Y el dragón negro que Hyuxuan llevó a la capital imperial también se convirtió en la bestia más fuerte en sus bocas, e incluso otorgó al oponente el título de dios dragón. Muchas personas incluso se convirtieron en creyentes del dios dragón en sus bocas. Adorar el poder, especialmente en este mundo cruel y oscuro, solo una fuerza fuerte puede cambiar su trágico destino.
Se espera que en el futuro, después de que Hyuk-Swan se haga cargo oficialmente de ellos, innumerables jóvenes optarán por ingresar al ejército para entrenarse y perseguir a los hombres fuertes que anhelan. Esto es lo que Naruto quiere ver, y también es lo que los soldados de Hyuk-Swan quieren ver. Solo los jóvenes que admiran a los soldados pueden seguir aumentando la fuerza del imperio. Jin. Long Xiao Hyuk-Swan ya se había ido, pero la voz permaneció en los oídos de todos. Entre ellos, el que más impresionó no fue Ernest, ni el general Bude, sino el pequeño emperador central del imperio. En el pasado, todos decían que era el hombre más poderoso y majestuoso del mundo actual, pero ahora un hombre que era muy superior a él apareció como un emperador nato. Capítulo 308. Sin capacidad para cometer errores enfrentándose a él, no hizo ni se atrevió a hacer nada excepto fingir ser estúpido. Sí, hazte el tonto. No importa cuán pequeño haya nacido en la familia del emperador, no importa cuán pequeño sea, cómo podría ser realmente simple, pero frente a los ministros y esas personas, no tenía nada que hacer más que jugar estúpido, era solo un pequeño, eso es todo, el emperador bajo control, toda la corte está casi controlada por Ernest, ¿quién lo ayudará? ¿Quién puede ayudarlo? ¿General Wood? Sí, es un general calificado, poderoso, respetuoso y leal al imperio, a la familia real, pero ¿y si puede ayudarlo a destruir al ministro? ¿Hay un solo ministro en la corte? Los nobles se han arraigado en el imperio central durante miles de años. Incluso si un ministro muere, surgirán miles de ministros. En lugar de matarlo, es mejor mantenerlo, al menos es algo útil para el imperio. Y él. Es suficiente fingir ser estúpido, como si no supieras nada, y actuar sin problemas. Como debe ser el imperio. El desarrollo original de las cosas debería ser así, pero los 9 remolinos que surgieron de la nada rompieron la situación abruptamente. Su fuerza es aterradora. La tecnología que tienen es mucho más fuerte que el imperio. Realmente no puede pensar en ninguna forma de salir de esta situación, o no hay forma de salir de esta situación en absoluto. No podía pensar en eso, Ernest no podía pensar en eso, tampoco los nobles que solo sabían cómo disfrutarlo, y nadie en todo el imperio central podía pensar en eso. La segunda vez, el pequeño emperador sintió la sensación de impotencia. El hombre que domina y controla todo lo que se encuentra en la parte superior de los 9 remolinos e incluso este mundo. Naruto Uzumaki, el imperio central es solo un plato a los ojos de la otra parte, y más de la mitad se ha comido. Solo quedan 2 resultados, uno se come y el otro se escurre. Cualquier resultado no era bueno para él. De repente, el pequeño emperador sintió 2 líneas de agua tibia goteando por el rabillo del ojo. ¿Estás llorando? Soy tan cobarde. Si fuera un antepasado, no sería capaz de mostrar una emoción tan cobarde incluso si fue derrotado, ¿verdad? Como emperador, ¿cómo puedes llorar? Mi abuelo me enseñó a no llorar, a no llorar. Pero ¿por qué hay lágrimas interminables? ¿El imperio realmente va a morir en mi generación? No quiero ser el rey de un país subyugado. No quiero, realmente no quiero. El pequeño emperador se limpió las gotas de agua de los ojos con una sonrisa en su rostro, pero no importa. Con qué fuerza lo limpió, no pudo quitarlo. Como resultado, su apariencia actual es un poco ridícula y un poco triste. ¿Hizo algo mal? No hizo nada malo, porque ni siquiera era capaz de hacer nada malo. ¿Tiene la capacidad de resistir? Tampoco él, porque no hay lugar para el débil a los ojos del fuerte. El imperio Hyuk-Swan usó su propia fuerza para enseñarle una lección inolvidable, diciéndole que los débiles no tienen derecho a elegir, y los débiles no pueden ir contra los fuertes. Pero, todavía tiene una oportunidad. El pequeño emperador miró sus manos inmaduras. No era muy viejo. Si se volvió más fuerte a partir de este momento, debería poder convertirse en un hombre fuerte con buenas artes marciales, ¿verdad? Es solo que es demasiado lento, e incluso si creces, no puedes ser el oponente de los fuertes en Hyuxian, y mucho menos el oponente del dragón negro a menos que confíes en el emperador. Los seres humanos tienen límites, solo confiando en el emperador, la humanidad puede entrar en un nuevo reino y el emperador más fuerte, no está en sus manos. Si puedo activar ese modo, incluso ese dragón negro debería poder matarlo.
Modo erradicación, hay un sentimiento que se dice a uno mismo que si activas ese modo, tendrás el poder de destruir el mundo, pero habrá secuelas graves, locura o incluso la muerte. Por lo tanto, nunca la usó ni se atrevió a usarla. Sí, quiere decir sí, si realmente puede dominar ese modo, puede tener la capacidad de luchar contra los 9 remolinos. Quizás. Pero ¿puedes hacerlo tú mismo? Probablemente bien. Pruébalo, al menos. Y en el cielo sobre el pequeño emperador, una estrella brilló con un poco de brillo, y luego pareció haber perdido algo y lentamente se oscureció. En la noche oscura, ha pasado algún tiempo desde el encuentro entre los 9 Remolino y el Imperio Central, los 9 Remolino originales, es decir, los primeros 9 Remolino establecidos en este mundo. Algunas personas con túnicas negras se colaron a una velocidad muy rápida, como si supieran mucho sobre este lugar. Ya fueran patrulleros u observadores, fueron fácilmente evitados por ellos y se dirigieron al palacio más central sin saberlo. Ese es el lugar donde los Nineveh celebraron la reunión, y también es el lugar más rudimentario y más serio de todos los Nineveh. No hay nadie allí, y no hay equipo de monitoreo electrónico instalado, pero las centrales eléctricas en la parte superior de los 9 remolinos pueden aparecer allí, con la capacidad de destruir fácilmente la central eléctrica del poder planetario. Si hay un problema con ellos, entonces no hay un lugar seguro para todo Hyuxuan. Algunas personas con túnicas negras se cambiaron rápidamente de ropa y luego fingieron ser personas comunes para mezclarse con la multitud. Después de llegar al límite de una multitud que se acercaba al palacio, todavía había 1 kilómetro de distancia del palacio y miraron entre sí sin saber qué hacer, qué tipo de habilidades usaron para desaparecer rápidamente en la noche. Cuando reaparecieron, ya habían entrado al palacio. Han perdido demasiados hermanos para este tiempo, si no fuera por el alto precio, realmente querían renunciar a esta misión, incluso ellos mismos ya estaban listos para morir. Hace un poco de frío por la noche, hermano. Varios asesinos seguían observando en secreto la situación. Un hombre con traje de ninja apareció junto a ellos y les preguntó en voz baja. Tonterías, si no fuera por falta de dinero, ¿quién vendría aquí en una noche tan grande? Respondió un asesino sin pensar. Pero después de decirlo, se dio cuenta de que la persona que estaba hablando con él en este momento no parecía ser su compañero, que también era el asesino. No solo él, sino también los hermanos a su lado estaban sacudiendo la cabeza y miraban hacia atrás. Un hombre se enfrentó al saludado calurosamente. Yo, mucho tiempo sin verte. Aunque no me has visto, uso la misma ropa que tú. He visto muchos de ellos. ¿Vale la pena ni morir por el dinero? El imperio del capítulo 309 no necesita tal fuerza, pero los asesinos no estaban preparados para comunicarse mucho con la persona que los descubrió, aunque la otra parte parecía haber dicho algo increíble. Mátenlo. Después de mirarse, los dos asesinos lo atacaron sin dudarlo. No sabían quién era esta persona, y no querían saber quién era esta persona. Si la otra parte sobrevive, entonces tener que morir además, una vez que se levanta la amenaza, tienen tiempo para comprender la identidad de la otra parte. Kenban. El arma se paró sobre el cuerpo del hombre a una velocidad muy rápida, y luego el cuerpo del oponente hizo un sonido de metal chocando, y ambas manos agarraron fácilmente su arma afilada. El Chen no resultó herido por la espada. ¿Cómo es posible? Dijeron varias personas sorprendidas, ¿cómo podría un cuerpo humano ser comparable a un arma? Qué duro está el cuerpo de este tipo. Aunque soy un guerrero ordinario del imperio de los 9 vórtices, he completado con éxito muchas tareas e intercambiado medicamentos genéticos. Todavía es un poco corto para lastimarme en función de tu fuerza. Originalmente, mi mérito se perdió debido al intercambio de la poción, pero el hecho de que ustedes no se rindan en enviar cabezas de personas a Hyuxuan me ha hecho ganar mucho mérito. Por esta razón, si cooperan activamente, yo trataré de no enviarte a la sala de interrogatorios del general Esters, de lo contrario, no me culpes si sientes que la vida es peor que la muerte. El hombre del traje de ninja entrecerró los ojos y sonrió a estos asesinos. Estás diciendo demasiadas tonterías, Van. Otro cuchillo largo y afilado acuchilló al hombre, aún se escuchaba el sonido del metal chocando contra él.
La cara del asesino se volvió extremadamente fea. Si el arma era inútil, parecía que no tenían otra forma de matar que escapar. No son los enviados del emperador, ¿cómo pueden ser engañados por este tipo monstruoso? Sin embargo, ¿cuál es la medicina genética de la que habla? Podría ser algo similar a Teigu. La otra parte originalmente era solo una persona común, pero debido a que tomó la llamada medicina genética, tenía el poder de este monstruo ahora. ¿Cómo es esto posible? Todos han oído hablar de la civilización tecnológica avanzada del Imperio de los Nueve Remolino, pero ¿pueden siquiera producir tal cosa? Y también generosamente dejar que los soldados ordinarios lo tomen. ¿Será que han dominado los medios de producción en masa? Esta es una noticia realmente aterradora. Boom. 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 Punto. Los rápidos y poderosos puños bombardearon sus abdómenes a una velocidad que sus ojos no podían ver con claridad. El dolor causado por la intensa fuerza fue suficiente para hacer que casi se desmayaran. Como si sus órganos internos estuvieran a punto de ser destruidos, y apenas podían respirar. Parece que has elegido otro camino. Obviamente, he dicho esto, pero todavía no cooperas. Es una pena. Después de que aceptes la tortura del general Estes, definitivamente te arrepentirás. Uniforme sacudió la cabeza con simpatía. No pudo evitar temblar cuando pensó en los métodos de tortura que el general Estes había aplicado a esos invasores que accidentalmente había visto en el pasado, y la sonrisa de Estes en ese momento casi se convirtió en una sombra psicológica de su vida. Horrible. Oh. En este momento, lo has vuelto a encontrar. La verdad es, ¿por qué toman este camino cada vez? Sonó una voz femenina detrás del hombre, y él no se sorprendió, volvió la cabeza y dijo con respeto. Según la investigación, parece que alguien dentro de Nine Whirlpools les proporcionó un mapa, y estos asesinos siempre eligen el más rápido para garantizar la solución más rápida a la tarea, así que solo estoy esperando al conejo. El mapa dentro de los 9 remolinos. ¿Un traidor? Maine tenía un poco de curiosidad, pero también un poco molesto. Hyuk Swan tuvo que tratarlos tan mal, pero alguien traicionó a Hyuk Swan. Abominable. Hay algunos cabrones en todas partes, esto es normal. Keaton sostuvo a Tegu Villagerrain y caminó lentamente hacia el lado de Maine, mirando su ropa ensangrentada. Tenía miedo de haber matado a alguien en este momento. Eso. De hecho, el mapa es el plan del general Tobirama. El público todavía ama mucho a Hyuk Swan, y nunca traicionarán a Hyuk Swan. El hombre anterior se secó el sudor frío y dijo. El llamado mapa dentro del Nine Vortex es solo una táctica para atraer a los asesinos, facilitarles la búsqueda de su ubicación y luego matarse entre ellos. ¿Qué? Maine y Keaton no dijeron nada todavía, pero esos asesinos que cayeron al suelo de dolor y sudando frío no pudieron evitar sentirse conmocionados e incluso entrar en pánico. Lo que se esforzaron tanto por obtener fue un mapa que Hyuk Swan reveló deliberadamente. El propósito era sacarlos y luego destruirlos. Debe haber algo mal con el mapa. Este lugar ha sido reunido durante mucho tiempo por las potencias de Hyuk Swan, y su llegada es la oveja a la boca del tigre, y toman la iniciativa de morir. ¿Es Hyuk Swan tan cruel? No, usted debe encontrar una manera de decirle a la organización, de lo contrario, no importa cuántas personas envíe la organización, simplemente regalarán. El mapa es real, y el rey de hecho está aquí. Es nuestra misión y responsabilidad proteger este lugar. Ha perdido la oportunidad desde el principio, o incluso si no le proporcionamos un mapa, su misión seguirá fallando. No sé qué te dio la confianza para pensar que fácilmente podrías acercarte o incluso matar al noble rey de Hyuk Swan. No sabías a qué tipo de oponente te enfrentabas desde el principio. Eso es todo por los chismes, también debes ir al lugar donde debes ir. Después de eso, el hombre los recogió y caminó hacia un lugar. Ese es el lugar de reunión de estos asesinos, pero también es diferente de las prisiones ordinarias. Para aquellos que son enviados allí, solo tienen un resultado, es decir, son asesinados. Se está realizando experimentos. Por ejemplo, como el número de Lin-Chi supera el límite. Jeje. Asesino, vocabulario familiar, pero no hay necesidad de tales fuerzas en mi imperio.
En la casa, Naruto dejó lentamente el bolígrafo en su mano, miró por la ventana y dijo con una cara plana: si es un asesino que todavía se distribuye en otras tierras, no importa. Ahora, excepto por el capital imperial, todas las tierras pertenecen a Hyuxuan. En otras palabras, estos asesinos son solo personas que viven en la tierra de Hyuxuan. Su monarca ya no es el antiguo imperio central, sino Hyuxuan. Intimidar al monarca es un gran crimen. Para lidiar con eso, pena de muerte. Tal vez, pensaron que Hyuxuan no podía destruirlos. Aunque el poder de Hyuxuan era enorme, su número también era bastante grande y eran buenos para esconderse. Era imposible para Hyuxuan encontrarlos. Innumerables personas y luego capturarlas. Bueno. ¿Quién sabe este tipo de cosas? Capítulo 310 Asesinato de Naruto Uzumaki Magia, tecnología, ilusión. No hay pocos sistemas de poder dominados por Hyuxuan, y es realmente simple poder guiarlos, pero es un poco problemático. Si quieres que lo hagan, desaparecen, entonces morirán lo más rápido posible. Incluso si Naruto solo susurró, su comando seguía siendo el comando más alto del Imperio de los Nueve Remolino. En un lugar donde la gente común no puede ver, un programa que parpadeaba con un brillo extraño sonó con una voz mecánica. El comando más alto, destruye todo. El interior de los Nueve Remolinos. Fuerzas asesinas, el país de Hyuxuan no necesita ninguna fuerza que no esté guiada por el Imperio Hyuxuan. Sus instrucciones no se pueden dividir en diferentes inteligencias artificiales, ni se pueden dividir en las pulseras inteligentes de Hyuxuan. Potencias. Después de esta orden, muchas personas con sonrisas comenzarán la masacre nocturna. Esta noche, no será pacífica, pero mañana, la gente se volverá absolutamente pacífica. Al mismo tiempo, hay un lugar oculto a varios kilómetros de Hyuxuan. Esta es una cavidad subterránea natural, y es el hogar de cierta fuerza asesina. Un grupo de asesinos reunidos aquí en este momento, todavía no saben que Hyuxuan ha emitido una orden contra ellos, pero incluso si lo supieran, no tendrían demasiada emoción. Al hacer esto, habrían dejado de lado su vida y su muerte durante mucho tiempo. Y el Imperio Hyuxuan se hizo cargo de esta tierra en lugar del Imperio Central, no estaban dispuestos. En comparación con el Imperio Central codicioso, el gobierno del Imperio Hyuxuan es sin duda mucho mejor. Y cuanto mejor sea el gobierno del Imperio Hyuxuan, menos necesario para que existan sin disputas, sin ruido, ¿de dónde viene la matanza? ¿Cómo necesitan existir? Y son, después de todo, los principales depredadores de esta era. ¿Por qué Hyuxuan debería alejarse como un perro? ¿Por qué deberían ser expulsados por Hyuxuan? Un grupo de personas se reunió alrededor, apoyadas en el fuego, con expresiones de calma, tristeza, vacilación. No ha pasado el tiempo, no es casualidad, los hermanos esta noche también fueron descubiertos, dijo uno de los asesinos más bajos con indiferencia. Estábamos preparados para el fracaso desde el principio, ¿no? Después de todo, esta vez vamos a matar al rey de un imperio poderoso. Hay emperadores poderosos en él, y es normal que la misión falle. Dijo, no deberíamos haber tomado esta tarea en absoluto, y que si dieron demasiado. No podríamos lidiar con Hyuxuan en absoluto, y tuvimos miedo todo el día, por temor a que algún día el ejército de Hyuxuan vendría a nuestra puerta. Cuando llegó el momento, todos tienen que morir. Con nuestra habilidad, mientras nuestras vidas estén a salvo, no podemos ganar mucho dinero, no necesariamente tenemos que tomar esta misión. Un asesino con rostro lleno de carne bajó la cabeza y dijo en un tono triste. Sí, también siento que no debería haber asumido esta tarea al principio. Es imposible tener éxito, incluso si puede tener éxito, no es algo que podamos hacer las personas, debe ser posible con un poderoso emperador. Está bien, ¿cuál es la disputa? ¿Qué tiene de malo la misión? Si no nos matamos entre nosotros, Hyuxuan nos dejará ir. Podemos quedarnos aquí porque Hyuxuan es muy importante para cada condado. La toma de posesión no se ha completado oficialmente, y cuando se complete, los asesinos de nosotros probablemente serán expulsados. El Imperio Central nos necesita, pero Hyuxuan no lo necesita. Es imposible para nosotros renunciar a todo en nuestro pasado para unirnos a Hyuxuan y convertirnos en una persona común.
¿Eres un plebeyo? ¿Lo quieres? ¿O lo quieres? Nadie lo quiere. Una figura que parecía ser un líder señaló a las personas que estaban hablando, y dijo enojado. En lugar de quejarse aquí, es mejor pensar en cómo enviar gente para preguntar sobre la situación. Es imposible preguntar. Mis hombres están casi muertos. No tenemos la llamada tarjeta de identificación promovida por Hyuk Swan en absoluto. Necesitamos iniciar y cerrar sesión. Si no la tenemos, debemos iniciar sesión. También tienen una máquina que puede grabar avatares. ¿Cómo puedes dejarme enviar gente? Soborno. Todavía no. ¿Estás aceptando sobornos? ¿Soborno? No bromees, ¿no viste que las patrullas y los soldados en las murallas de la ciudad estaban indiferentes a la muerte? Incluso vi un insecto moviéndose en su rostro una vez, e incluso tenía ojos sobre él. Sin pestañear, lo soporté. Un tipo así, ¿cómo me atrevo a aceptar dinero como soborno? Toma dinero, me quitará la vida. Tenemos que admitir que Hyuk Swan y el Imperio Central del pasado no son rivales al mismo nivel. De guerrero a gobernante, son incomparables. Si hubiera nacido en Hyuk Swan en el pasado, me temo que no sería capaz de hacer este trabajo en absoluto. Realmente no es bueno, olvidémoslo. Somos un gran problema. Podemos unirnos a Hyuk Swan. Esa organización de allí no dice que alguien se ha rendido. No murió, solo tuvo que internarse por 2 años. Son solo 2 años, no es gran cosa. Punto. En la parte superior de la mesa, un hombre alto escondido en una túnica negra no dijo una palabra desde el principio hasta el final de la reunión. Solo golpeó la mesa 2 veces lentamente después de que todos se callaron. Atrayendo la atención de todos para él, es el líder de esta organización de asesinos y la persona más fuerte aquí. No es imposible matar a Naruto Uzumaki. Aunque no estamos muy familiarizados entre nosotros, e incluso solo sabemos un poco de información. Pero esto no significa que no tengamos ninguna posibilidad. Lo que tenemos que hacer es acercarnos unos a otros primero. Contactarse entre sí. Los asesinos circundantes no pudieron evitar mirarse entre sí. ¿Cómo contactarse entre sí? ¿Cómo podrían sus identidades contactarse entre sí? ¿Quieres decir necesitamos un equipo fuerte para rendirnos, y traer a Teigu como un tesoro para entregarlo al Nine Vortex? Expresa firmemente que tiene un precioso Teigu que quiere dárselo a Naruto Uzumaki. El asesino preguntó con cautela, siempre se sintió poco realista. ¿Matarlo? ¿Cómo puedes estar seguro de que la fuerza del rey de Hyuk Swan será débil? Quizás la otra parte es más fuerte que tú. El líder miró a la otra parte y dijo lentamente. Entonces frote el veneno en el Teigu. Mientras el oponente toque el Teigu, no importa qué fuerza tenga, puede estar bien en poco tiempo, pero este veneno penetrará profundamente en el cuerpo humano una vez que toque, y dentro de 3 días, debes morir. Dijo solemnemente el líder. Envenenado. ¿Es esto realmente posible? Los asesinos siempre se sintieron obedientes, pero no podían decirlo. Entonces, ¿por qué tienes que tener un buen equipo? ¿La gente común no puede hacerlo? Por supuesto que no. Los fuertes pueden juzgar la fuerza de la otra parte a través de cada movimiento, y Hyuk Swan, naturalmente, tiene muchas personas fuertes. Enviar a algunos con mucha fuerza es para llamar su atención y hacerles creer que estamos tratando de asesinar. Fin de este capítulo.